RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Estoy en Barcelona. Tengo hachís en la mochila. Ninguna de las personas que voy esquivando por esta plaza, junto a la Sagrada Familia, lo sabe o lo huele. Puede que alguna lleve también algo encima. En general, conseguir marihuana, hachís o alguno de los derivados del cannabis no es complicado. Solo tienes que saber a quién preguntar. Puede comprarse a plena luz del día en la calle y a través de completos desconocidos, aunque hay otras opciones. Tampoco es caro. En este caso, una cantidad pequeña no llega a los 6 euros. El cannabis es la droga ilegal más consumida en España, en Europa y en todo el mundo. La mayoría de la gente fuma cannabis para conseguir los efectos del colocón, pero no se pueden pasar por alto sus propiedades terapéuticas. Sanidad inició en febrero el trámite para regular el uso del cannabis medicinal para casos y dolencias muy concretas. El cannabis cada vez se cultiva más en España y sus plantas tienen concentraciones más potentes, con el riesgo que esto implica. ¿Por qué llevo hachís en la mochila? ¿Por qué cada vez hay más plantaciones de cannabis? ¿Qué pasa con su tráfico ilegal? ¿Y con la regulación para su uso medicinal? Yo soy Marta Vicedo, soy periodista de Radio Nacional y creo que esto merece una explicación. Para recoger y luego ya secarlas. Perdón. Estoy aquí en medio. Antes de contaros qué hago en Barcelona y por qué llevo lo que llevo en mi mochila, conviene dar un pequeño salto en el espacio-tiempo para saber algunas cosas básicas sobre el cannabis, para situarnos. A ver, un poquito. Esto que suena es una de las habitaciones de una plantación ilegal de marihuana que está siendo desmantelada. Están retirando los cogollos de las plantas, como nos cuenta este agente de la Guardia Civil. Se corta todo, cortamos por un lado muestras de cogollos, de hojas y las plantas. Y en sanidad se queda depositado, las muestras se analizan en los laboratorios para determinar el nivel de THC de cada planta. Y el resto de droga posteriormente se destruye. De sus hojas, tallos, flores y resina se obtienen el hachís y la marihuana. El olor dentro es fortísimo y pegajoso. Eso quiere decir que las plantas están listas para que se recojan sus flores. ¿Pero se puede tocar? Sí, tócalo. Se te va a quedar la mano pegajosa. Sí. Sí. Dios, qué barbaridad. Eso es la resina que lleva. También hay mucha humedad en el ambiente. La diferencia entre estar dentro y fuera de la habitación es brutal. Nuevo cambio de temperatura. El zumbido constante que suena sale de ventiladores y focos que están colocados sobre las plantas. Con ellos se genera un ambiente óptimo para que la marihuana crezca rápido y crezca bien. El hachís ya tiene que hacerse un procedimiento más complejo, que normalmente los especialistas son en Marruecos, donde más tradicionalmente se ha venido haciendo. La marihuana no, la marihuana es un procedimiento sencillo, es simplemente cortar los cogollos, secarlos, se les va la humedad y una vez secos ya se empaquetan al vacío y a mandarlo a donde vaya. En esas flores, listas para secar, está lo que coloca, el tetrahidrocannabinol, el THC. Las hojas también tienen parte de THC, pero sobre todo el cogollo. Todo esto es lo que tiene el principio activo, la droga. Estas plantas están modificadas genéticamente y lo que le hacen es aumentarle el THC mucho. Llegan a veces hasta el 30%, una burrada. Una vez seca, la marihuana está lista para ser consumida. El cannabis se puede vaporizar o se puede utilizar mediante aceites y otro tipo de preparados. Pero la manera más frecuente de tomarlo es fumando, en un porro, normalmente picándolo y mezclándolo con tabaco. Fumándolo, los efectos del cannabis se pueden sentir de manera casi inmediata y duran entre 2 y 3 horas.
es la borrachera cannábica. Sus síntomas: ojos enrojecidos y secos, el cuerpo se relaja, taquicardia, somnolencia, movimientos descoordinados, risa incontrolada. Estos son los efectos inmediatos, pero también los tiene a largo plazo. Cuanto más THC y más consumo, más riesgos se corren. Mi hachís y yo seguimos el camino y avanzamos por las calles de Barcelona hasta llegar a la primera parada, la sede de Energy Control. Es un programa de prevención específica. Hay una prevención universal que intenta evitar que la gente consuma drogas, pero una vez se consumen, ¿qué pasa con esto? Mireia Ventura es la responsable del servicio de análisis de Energy Control. Nos cuenta que en el laboratorio de este programa de intervención analizan muestras de todo tipo de sustancias. La gente quiere saber qué llevan las drogas que van a tomar. Al fin y al cabo, son ilegales, no pasan controles. Yo he venido a preguntarle por la composición del cannabis y todos los riesgos que implica consumirlo, sobre todo de manera habitual. Al final estamos hablando de centenares de sustancias distintas, desde cannabinoides hasta terpenos y otras sustancias, pero la sustancia principal psicoactiva es el THC. Es lo que coloca, digamos, ¿no? Exacto, el THC es el que coloca. Actúa sobre distintos receptores del cerebro, pero principalmente lo que es un potenciador, que dependiendo la persona y dependiendo el momento va a dar unos efectos u otros. Yo quiero analizar el hachís que llevo encima, saber cuánto THC tiene, cómo de potente es, qué otras cosas contiene, como el cannabidiol, el CBD. El CBD tiene efectos relajantes y sobre todo lo más importante es que es un modulador del THC. Por lo tanto, la presencia de CBD en la planta es lo habitual. Lo que pasa es que se ha trabajado mucho en variedades sin CBD. Luego lo que se ha visto es que las dos son necesarias. Cuando utilizamos el CBD serán más relajantes y son las variedades que se utilizan en terapéutica, en el cannabis medicinal. Pero son tan necesarios el CBD en recreativo como el THC en medicinal. Entonces son dos sustancias que no deberían separarse. Entonces, el THC da efectos psicoactivos y el CBD efectos terapéuticos. Mireia me cuenta que el porcentaje de THC en la marihuana, directamente de la planta, es limitado. A raíz de la regulación en Estados Unidos, es cierto, me comenta, que están surgiendo variedades más potentes. Normalmente las marihuanas están sobre un 10-15% de THC. Otra historia son esas extracciones que hay hasta 90% de THC. El hachís es una extracción, pero hay otras extracciones que se hacen con gas, con presión física, pues de BHO se llama, de rosin. Sí, entonces una persona que no tiene tolerancia, este tipo de productos puede hacerte pasar un mal rato. Aunque nos resulte más o menos normal ver que personas de nuestro alrededor lo toman y se banalice su consumo, hay que tener en cuenta el potencial adictivo del cannabis y sus grandes riesgos para la salud pública. Principalmente se toma mezclándolo con tabaco, otra sustancia muy adictiva. Pero también hay estudios que demuestran que altas cantidades de THC también pueden generar adicción. Por lo tanto, también otra vez estamos en lo mismo. Va a variar mucho del producto que tengas por delante. En España, más del 40% de la población ha probado el cannabis alguna vez en su vida y suelen hacerlo muy pronto. La edad media roza los 15 años, tanto en chicos como en chicas. Por eso es importante retrasar este inicio para evitar daños serios. Hay cierta discusión sobre si generan ataques de pánico o si pueden generar cosas más graves como esquizofrenia. Al final no se sabe mucho si es el huevo o la gallina antes, porque también lo que estamos viendo es que mucha gente que ya tiene tendencia o ya tiene cierta desestructuración o cierta facilidad para deterioro de determinadas enfermedades mentales, tiene tendencia a consumir más cannabis. Mireia me explica que el perfil de consumidor de cannabis en España es muy variado. Normalmente la mayoría son jóvenes, pero también hay gente que es más mayor y sigue fumando, o incluso personas que lo utilizan de vez en cuando. Lo que está claro es que se consume mucho y en muchos sitios. Bueno, es el momento de dejarle a Mireia lo que llevo cargando todo el día. ¿Qué traes al final? ¿Bueno, hachís? He traído Bueno, algo podemos hacer. Tenía ganas de deshacerme del hachís, ahora es trabajo del laboratorio.
a ver si tiene los niveles de THC esperables, por lo que me ha comentado Mireia. Una droga más potente y que se consume más desde las últimas décadas. Según datos de Sanidad, casi un 3% de la población dice hacerlo a diario. Si hace 10 años la marihuana tenía una concentración media de 4,5% de THC, ahora la concentración media está en 12,5%. Ya fumarse un porro de marihuana no es tan light como fumárselo hace unos años. Nos lo explica la capitán Elena Cogollo del Grupo de Inteligencia Criminal y Coordinación sobre Tráfico de Drogas y Medicamentos de la Guardia Civil. También hay más incautaciones de plantaciones ilegales y redadas. En cuestión de 8 a 10 años, el aumento de plantaciones ha sido exponencial. Así es, nos hemos convertido en la huerta de la marihuana de Europa. ¿Os acordáis de la plantación que hemos visitado al principio? Este cultivo estaba en el sótano de un chalet, en algún punto indeterminado de España. Aunque la costa es la zona donde hay más cultivos, Granada es la provincia por excelencia de las plantaciones de marihuana, además de la costa del Levante, Madrid, Toledo y Cataluña. Últimamente, en los últimos años, está habiendo más cultivo en zonas de interiores. Al final utilizan casas que están en áreas más despobladas, más aisladas, para disimular esos cultivos. Si comparamos el número de plantas que se incautaron en 2014 con las del 2022, el último año del que se tienen registros, se incautaron 12 veces más. En 2014 fueron 7,5 toneladas de cogollos. En 2022, 145 toneladas. Esto es un tipo de plantación y de material normal, sí. Lo otro pues vale mucho más dinero. Ya hemos visto que la demanda de cannabis y la potencia que se busca de la droga son altas. ¿Y por qué es tan sencillo que existan estas plantaciones? Si comparamos las penas por cultivo y tráfico de marihuana con los países de alrededor, aquí son mucho más bajas. Al final, muchas veces parece que elevar las penas no acaba con un problema, pero puede que sea el inicio para que alguien ya se piense más si quiere cultivar o no en España. No puede salir gratis cultivar marihuana, que es lo que está pasando. Y luego está lo de los precios. El precio de la marihuana en España es más barato que en países de alrededor. Un kilo de marihuana en España se está vendiendo por unos 1.900 euros. Según pasamos fronteras, el precio aumenta. Entonces las organizaciones criminales están viniendo aquí a cultivar para tener mayores beneficios. Todo esto hace que los pequeños cultivadores estén dejando paso a organizaciones criminales que tienen todo medido a la perfección dentro de sus plantaciones. Lámparas, los aires acondicionados, humidificadores, conductos de aire para ventilación. Es en este punto donde aparecen otros delitos, como pinchar la luz para sacar adelante todos los medios que requieren una instalación así, pero no es el único. Pero también se trata de seres humanos. Hemos visto muchas organizaciones que tienen a gente cuidando las plantaciones en unas condiciones pésimas, sin dejarles salir de la plantación hasta que acaba. Está el blanqueo de capitales y cada vez se están dando más delitos violentos relacionados con la marihuana. Hay muchos ajustes de cuentas, hay muchos robos de mercancía entre organizaciones criminales. Cuando hablamos de delitos violentos relacionados con drogas, podríamos pensar que sería la cocaína la que más delitos tuviese de este tipo, la que más muertes violentas podría generar, pero no, ahora mismo es la marihuana la que está generando más muertes violentas. La capitán de la Guardia Civil también cree que hay que empezar por trabajar en la concienciación social, porque el consumo de cannabis se asume como el de droga blanda. Pienso que hay un blanqueamiento respecto a todos los productos que tienen que ver con la marihuana. Aunque no sean ya marihuana con THC, sino productos de CBD, pues todos estamos viendo, hay cremas, infusiones, hay todo tipo de productos que se relacionan con la marihuana y que parece que hace que veamos que es mejor o es bueno. Se ha puesto de moda la marihuana y casi todo el mundo consume marihuana y socialmente está admitido este tipo de consumo, no está mal visto. En resumen, en España hay un binomio que a las organizaciones criminales les gusta. Obtienen grandes beneficios del cultivo y tráfico de cannabis y se enfrentan a unas leyes laxas respecto de otras sustancias. Creo que ya podemos dejar atrás las redadas de la Guardia Civil. Volvemos a Barcelona con Mireia, al laboratorio. Vamos a comprobar si el hachís tiene un alto porcentaje de THC, a ver qué nos han vendido en la calle. Pero lo que podemos hacer así de manera rápida es utilizar este infrarrojo y aquí poder ver concentraciones de THC y de CBD. Vale. Sirve. Pues yo he traído esta muestra
de hachís que conseguí en la calle y vamos a ver qué contiene. Inma, que trabaja en el laboratorio con las muestras que llegan a Energy Control, nos lo dirá. Bastará una cantidad pequeña. Entonces, bueno, vamos a empezar con el THC, lo aplicamos y nos sale que tiene 27,34% de THC, ¿vale? ¿Y eso es mucho, es poco? Está bien. Tampoco es descabellado, o sea, es bastante normal. Tiene que tener mucho menos CBD, evidentemente, ¿vale? Está claro que es hachís de THC, lo que lleva de CBD es más residual, ¿no? Hay otras plantas que son de CBD y llevan más cantidad de CBD y muy poco THC. Vale, entonces este lleva un 27,34% de THC y un 1,42% de CBD. Correcto. O sea que ya lo tenemos. Ese es tu hachís. 27,34% de THC y su correspondiente CBD que lo regula. O sea que, teniendo en cuenta que es una extracción del cannabis que suele tener una concentración de THC más alta, este hachís es lo que una persona que lo consume puede andar buscando. Ni muy alto ni muy bajo. Para ser un hachís, sí, está en la media, están entre 25 y 30% los hachís. Ya con mis resultados salgo de Energy Control con el hachís y me lo llevo a mi siguiente cita. Quiero aprovechar la visita a Barcelona para hablar de otros de los lugares en los que se puede comprar cannabis, además de en las calles. La gente lo prefiere porque dicen que es más seguro. Las asociaciones cannábicas. Pues depende mucho de cómo estoy en el momento. Temporadas de ansiedad puedo estar a lo mejor 4 diarios y en temporadas un poco más tranquilas a lo mejor nada de nada. Y puedo pasarme medio año sin consumir nada, un año, pero hay temporadas que sí que pues cada vez más. Lucas, al que le hemos cambiado el nombre, ha pedido que le distorsionemos la voz y actualmente es socio de un club cannábico. No quiere que en su trabajo le reconozcan, a pesar de que accedió a hablar abiertamente de que fuma porros a menudo. Bueno, pues en esta asociación llevo a lo mejor, yo creo que estoy en torno a un añito, porque anteriormente estuve en 2. Me cambié de casa y por tanto busqué una que estuviera un poquito más cerca. Solo puedes formar parte de un club cannábico haciéndote socio. Para ello tiene que avalarte una persona que ya sea miembro. Tienes que ser mayor de edad o mayor de 21, dependiendo de la asociación. También hay que acreditar ser previo consumidor de cannabis y pagar una cuota, aunque esta se puede repartir. Antes de consumir en asociación, entiendo que consumías cannabis que conseguías en la calle, ¿no? Sí. Durante la adolescencia, como me imagino que como muchos jóvenes en España, hemos consumido esporádicamente, por lo que los amigos pillaban, entonces en la calle. Cuando llegué a Barcelona, tenía un compañero de la uni que estaba en una asociación y entonces me pareció una buena idea que si iba a consumirlo iba a ser de una asociación. Pero también he de decir que aumentó mucho más mi consumo desde que estuve en la asociación. ¿Por qué decide llegar así a la droga si es más caro que en la calle? Primero, por no comerme la cabeza de dónde buscarlo, y que de alguna manera esté, vamos a decir, un poco más regulado, es decir, que no sea que yo vaya a pillar a casa de alguien que no conozco, que sea una situación que pueda ser incluso insegura. Puedo ir a un sitio, estar tranquilo, puedo tener música, algo más relajado, vamos a decir. Sí, normalmente sí que suelo consumir algo en la propia ASO, pero es verdad que luego me llevo a casa y también en casa. Lucas me ha dicho que tiene que ir a pillar, a buscar marihuana, así que le acompaño dando un paseo hasta su asociación. Por el camino pasamos por varios clubes, me los señala. Los locales son reconocibles, sus cristales están tintados y no se ve el interior. Para entrar, un telefonillo y la puerta cerrada. La ASO de Lucas, como él la llama, tiene un control de acceso muy estricto. Me enseña un chip en forma de chapa en el que están sus datos de socio. Es su llave para entrar. Todo esto no impide que al salir de la asociación pueda tener problemas con la autoridad, como le pasó un día. Bueno, habían 2 policías secretas contra la pared, le vamos a hacer un registro porque creemos que lleva marihuana encima. La cosa es que de todas las veces que me han parado, que me habrán parado como 4 veces en mi vida, por parte de la policía nunca me ha llevado multa. Un rato después llegamos a la asociación. No hay suerte, no soy socia, así que no puedo entrar. Espero a Lucas en la puerta y en los 10 minutos que paso fuera cuento unas 6 personas que entran y salen, entre ellas un repartidor de comida. Por fin llega Lucas con sus porros. Ha tardado un poco más porque hoy juega el Barça y dentro están poniendo el partido y hay ambientillo. Parece todo bastante regulado, tienen sus normas, pero no me acaba de quedar claro, ¿esto es legal o es ilegal? En una de las salas del museo, ¿no? Medicinas que existían de cannabis y de otras sustancias, porque aquí me parece que hay
Voy a exprimir al máximo la visita a Barcelona. He quedado en el Museo del Hachís, de la Marihuana y el Cáñamo para que me resuelvan algunas dudas sobre los clubes sociales canábicos, de su historia y de lo que reivindican. Los clubes sociales de cannabis no son ni legales ni ilegales, son alegales, vamos a decir. Es un atípico penal, lo que quiere decir que la conducta penal no cumple todos los tipos como para ser tráfico de drogas y entonces queda aparte en un atípico en el que no eres culpable, pero tienes que seguir ciertas normas. Ana Afuera es politóloga y coordina el área de incidencia política de la Confederación de Asociaciones Cannábicas. Barcelona es la ciudad de España con más clubes de este tipo, que surgieron en nuestro país a principios de los 90. Su estatus legal podría definirse como en un limbo. Bueno, las asociaciones canábicas vienen a raíz del consumo compartido, que eran las sentencias que salieron a finales de los 80, principios de los 90. Y después también, junto a eso, empezaron a salir todas aquellas sentencias sobre el autocultivo. Es decir, si tú te cultivabas tu propia hierba y podías demostrar que era para tu propio consumo, eso no era delito. En los años 90, un grupo de activistas cannábicos fundó la asociación ARSEC y surgió la iniciativa de recurrir al cultivo compartido. Acabó en el Tribunal Supremo, ellos fueron condenados 6 meses, pero de ahí sacamos otra doctrina que fue la del cultivo compartido. Es decir, que si el cultivo está vallado y perimetrado y seguro, no puede acceder nadie desde el exterior ni lo puede ver nadie, entraría dentro de la doctrina del cultivo compartido. El Club Social de Cannabis, o CSC, tiene que ser una asociación sin ánimo de lucro y con sus propios estatutos. Si tú cumples estos criterios y el juez aplica la doctrina del cultivo compartido, no debería haber ningún problema. De hecho, nosotros tenemos muchos casos de asociaciones federadas que han salido absueltas porque seguían a rajatabla la doctrina. ¿Qué pasa? Como ha habido un boom y muchas personas crean asociaciones y no conocen las normas, ni se informan, ni nada, claro, pueden incurrir en tipos penales como el tráfico de drogas o delitos contra la salud pública. Somos un fenómeno lo suficientemente amplio como para tener una normativa propia. El boom de asociaciones del que habla Ana Afuera fue entre 2006 y 2010. A raíz de esto, el movimiento cannábico se profesionalizó. De hecho, defienden que juegan un papel importante en la prevención de riesgos para poder detectar entre los socios patrones de consumo o consumos problemáticos. Hemos conseguido algunas regulaciones autonómicas, que la mayoría han sido tumbadas, algunas regulaciones también locales, municipales, que también han sido en su mayoría tumbadas. Ahora solo nos queda el Estado español. El Estado es el que tiene la competencia para regular todo lo que tenga que ver con cultivo y distribución de cannabis. Alemania legalizó en abril de este año el consumo recreativo de cannabis bajo ciertas condiciones. Para ello tomaron como ejemplo algunas de las características del funcionamiento de los clubes cannábicos españoles. Desde las asociaciones creen que ha sido un error que la norma germana prohíba consumir dentro de sus locales. Si regulamos para 200.000 personas usuarias terapéuticas, ¿por qué no regulamos para 2 millones de personas usuarias recreativas? Nosotros creemos en esa transformación social. A partir de la regulación de los clubes sociales de cannabis, no acabaremos el día 2 con los mercados ilícitos, eso lo sabemos, lo tenemos muy claro, pero sí que es un primer paso. Vamos a recopilar porque me he dado cuenta de que me he metido en un tema que es como una telaraña. Después de comprobar cómo se planta el cannabis, cómo se incauta, conseguir uno de sus extractos, el hachís, y analizarlo, hemos visto cómo y quién trafica con la sustancia, quién la puede consumir y qué riesgos supone y las formas que hay de acceder a esta droga. Falta resolver la última pata de este capítulo. Venimos de hablar del caso de Alemania y su regulación del cannabis. Siguieron el curso del que hablaban en las asociaciones. En 2017 aprobaron la ley del cannabis como medicamento. Su uso para estos fines es legal en algunos países. Aquí en España la conversación sobre la legalización del consumo de cannabis es recurrente, pero el uso medicinal empezó a perfilarse como una realidad cercana el pasado febrero, cuando Sanidad puso en marcha los trámites para su regulación.
Eso sí, en algunos supuestos muy acotados. Una de las organizaciones con las que mantuvo contacto Sanidad fue con el Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Carola Pérez es su presidenta. Bueno, mi historia se remonta hace más de 35 años, cuando yo con 11, estando de vacaciones con mis padres patinando, me caí de una altura importante y me rompí el coxis. Años después, con 18, a Carola le quitaron el coxis, algo poco habitual. En esa operación, alguno de los nervios de la zona pélvica quedó dañado. El dolor crónico con el que convive Carola desde hace más de 35 años es una de las patologías que están en la lista de Sanidad para el uso del cannabis medicinal. Y desde entonces el dolor que sufro es aún más extremo que cuando me caí, ¿no? Como nada funcionaba y yo seguía teniendo una calidad de vida muy mala, los médicos decidieron colocarme 2 neuroestimuladores en la espalda y esto me llevó 10 veces más a quirófano. Y las 2 últimas de las 13 operaciones que tengo han sido para poder ayudarme a poder estar sentada al menos unas horas al día. Aunque las evidencias de su uso son limitadas, algunas preparaciones del cannabis han demostrado potencial terapéutico. Por ejemplo, para tratar las náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia y contra los espasmos o la rigidez muscular en personas que padecen esclerosis múltiple. También para estimular el apetito en pacientes de cáncer o SIDA o inhibir las convulsiones en epilepsias. Durante todos estos años, Carola ha sido tratada con todas las opciones de las unidades del dolor. Y esto me llevó a ser mal pautada y de ello desembocan 2 sobredosis, una de opioides y otra de benzodiazepinas, de tranquimacin. Carola recuerda perfectamente la primera vez que probó el cannabis. Estaba en una situación muy complicada y nada le funcionaba. O sea, yo al dolor neuropático le llaman la muerte en vida, de lo duro que es, ¿no? Y de lo complejo que es mantenerlo mentalmente todo el día. Y alguien me trajo un poquito de flor y con ello realizamos una infusión de leche y a la media hora ese dolor rabia menos, te hace sentir mejor, tienes menos ganas de morir todo el tiempo. Con una sola medicación, vamos a llamarlo así, cubrimos el sueño, el ánimo, el apetito y el dolor. Para estos pacientes suele haber mucho ensayo y error. La forma en la que Carola consume y consigue su cannabis ha ido cambiando bastante durante los últimos 10 años. Pero igual que pasa con el resto de medicaciones, es decir, es bastante complicado que pueda dar con tu primera dosificación a la primera o incluso puede ocurrir que muchas veces empeores o mejores, ¿no? Entonces haya que cambiar cosas. Ahora Carola, que cultiva su propio cannabis, utiliza 4 vías diferentes de administración. Por un lado, utilizo los vaporizadores, que no vapeadores, vaporizadores médicos para pacientes, cuando necesitamos un rescate rápido. Por otro lado, utilizo cada 8 horas una dosificación concreta de THC y de CBD. Además, usa unas cremas especiales para que no le roce la ropa y también puede utilizarlo vía vaginal o rectal. Me sorprende porque Carola me dice que vaporiza, pero no que lo fuma. Es uno de los mitos al respecto. No tiene nada que ver con fumarse un porro. Yo no fumo porros, básicamente. Por eso es muy importante que la gente entienda bien cómo utilizar el cannabis y también saber que el tratamiento con cannabinoides suele ser un tratamiento muy personalizado, porque interactúa con los opioides, con las benzodiazepinas, con los antidepresivos y con otras medicaciones que tomamos los pacientes. Dependiendo de los usos para los que se apruebe finalmente, se calcula que unas 200.000 personas se podrían beneficiar de esta regulación. Carola nos cuenta que ahora mismo las vías para acceder al cannabis para estos pacientes son 3 y ninguna es segura. La primera ya la hemos visto, el mercado ilegal, a través de camellos. Donde no hay ningún tipo de seguridad jurídica o sanitaria con respecto a lo que estás comprando, y hemos visto que ese cannabis suele estar contaminado de E. coli y de otras sustancias. La segunda vía, los clubes sociales de cannabis, de los que ya hemos hablado. Hay un riesgo muy grande al entrar y al salir del club, puede ser multado, eso supone al paciente un estrés horrible. Luego puede ocurrir que encuentres una variedad que te vaya bien a ti y cuando vuelvas a por más no haya, pues necesitamos una continuidad en el tratamiento. Y que el club tenga una buena praxis, que cultive bien, que cultive orgánico. Y por último, la vía que ella suele usar, la del autocultivo. En un armario de interior, normalmente la gente que vivimos en ciudades,
tienes que estar cuidando las plantas, tienes que tener muchísimo cuidado, no molestar a los vecinos y luego tienes que tener salud para cuidarlas. Desde el observatorio creen que es importante que la norma no sea muy restrictiva. Lo que nos están ofreciendo no cuadra para nada. No cuadra para nada y además va en contra de lo que está haciendo todo el resto de países del mundo. En España no van a permitir que un paciente pueda utilizar flor. Los pacientes utilizan los cogollos, la flor, cuando necesitan paliar un brote. Por ejemplo, mediante la vaporización consiguen efectos en pocos minutos. En la regulación que plantea Sanidad, la sustancia será prescrita y dispensada en fórmulas magistrales, en base a extractos estandarizados y para ser consumidos por vía oral. Otra de las demandas que no están siendo escuchadas es que puedan prescribir, mejor dicho, no solo los hospitales públicos, sino también las clínicas privadas. Por otro lado, nos hablan de la dispensación en farmacia hospitalaria. Las farmacias hospitalarias están totalmente saturadas y no se van a poder hacer cargo de este tema. Además, creen que atención primaria debería poder prescribir estos tratamientos, ya que son los que hacen seguimiento a este tipo de pacientes. Carola advierte que si resultara muy complicado acceder al cannabis por los cauces legales, esto obligaría a los pacientes a volver a recurrir al mercado ilícito. Y lo van a restringir tanto que al final la gente acabará comprando ese cannabis en el mercado negro. Y ya hemos avisado tanto a Mónica García como a Javier Padilla como a la Agencia Española del Medicamento. Entonces, no tiene mucho sentido que España esté cultivando cannabis para los pacientes alemanes, italianos y suizos y a mí no me lo des. Desde el Ministerio de Sanidad responden que en este momento se está redactando el Real Decreto sobre esta regulación. Aseguran que prefieren esperar a que esté más avanzado para, dicen, poder dar un punto de vista más definitivo a la situación. Dicen que esta regulación podría evolucionar a medida que se tenga más información sobre el cannabis para uso terapéutico. Termino mi incursión en el mundo del cannabis con una idea general un poco mayor de la que tenía, con muchos interrogantes aún y desmitificando algunas cosas. El tiempo podrá decir qué pasará con su regulación en España y todo lo que puede traer consigo. El coche de los Mossos en la puerta de la estación me recuerda que no quiero viajar en el tren con mi dosis de 27,34% de THC y 1,42% de CBD. Así que así acaba la historia del hachís que me ha acompañado durante todo el día y termina en una papelera a las puertas de la estación de Sants. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de Radio Nacional y RTV Noticias. El montaje es de Juan Luis Martín. Yo soy Marta Vicedo. Si te ha gustado esta historia, síguenos en RTV Audio. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.